amigas de Retos Femeninos. Qué gusto que nos acompañen. Hoy vamos a hablar de una enfermedad que por desgracia pues es progresiva, puede llegar a ser muy incapacitante y la verdad es que da generalmente a unas edades pues cada vez más tempranas y eso es lo que preocupa muchísimo. Y estoy hablando del Parkinson, de la incapacidad de movilidad que produce también esta enfermedad. Y hoy estamos, la verdad, muy contentos de poder contactar a toda una experta en México, orgullosamente, de esta enfermedad del Parkinson. Ella es neuróloga, subespecialista en movimientos anormales. Tiene una formación en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Además, es encargada de la unidad de Parkinson y movimientos anormales del Hospital Español desde hace 15 años y es directora de la primera clínica privada de Parkinson y movimientos anormales que se llama UTMON. También es cofundadora y vocal de SOMA, que es la Sociedad Mexicana para el Estudio de Movimientos Anormales. Yo le quiero dar la más cordial bienvenida a la doctora Elisa Otero Cerdeira. Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien, gracias en verdad por la invitación y sobre todo porque es muy importante detallar cosas respecto a esta enfermedad, así que agradezco mucho que estemos platicando para ayuda de todos los pacientes. Gracias, Elisa. Pues a manera de introducción, hemos de decir, de agregar que esta enfermedad de Parkinson pues es un trastorno progresivo que afecta al sistema nervioso y a las partes del cuerpo controladas por los nervios, claro está, que los síntomas van apareciendo por ahí lentamente y que, como tú una vez me lo explicaste, hay tres cosas que son como muy definitorias de la enfermedad, que es estos movimientos, ¿no? Este temblor en las manos, después esta dificultad en la marcha, que también es pues desafortunadamente tan característica, y la rigidez en el cuerpo. De cualquier manera desemboca en una imposibilidad de moverse tan libremente. Cuéntanos, Elisa, ¿qué es el Parkinson? ¿Cuándo aparece? ¿Es hereditario o no? ¿Qué se puede hacer si aparece ya muy tarde o muy temprano? Si quieres yo te voy preguntando o tú te sueltas hablando o yo te voy interrumpiendo como tú me digas. Vamos platicando y vamos interactuando con mucho gusto y respondo las preguntas que para ti vayan siendo también como importantes en puntualizar. Mira, la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más importante a nivel mundial después del Alzheimer. Es una enfermedad que, como su nombre lo indica, consiste en que las neuronas van muriendo. Se van muriendo porque hay un grupo de proteínas que se llaman cuerpos de Levy que intoxican a las neuronas y entonces la neurona empieza a morir, decae su metabolismo y empieza a morir. Para cuando hay manifestaciones del movimiento, está estipulado que más o menos ya hay una pérdida neuronal del 70%. Hoy sabemos, después desde hace más de 200 años de la descripción de la enfermedad, que para cuando empezó las manifestaciones motoras, el paciente ya puede haber tenido manifestaciones no motoras años antes sin haberlo sabido. Hoy sabemos que los pródromos más importantes, es decir, los síntomas que pueden hablar de que una enfermedad de Parkinson se está gestando y en algún momento empezarán los síntomas motores, a eso nos referimos con pródromos, son el trastorno del sueño REM y la disminución del olfato. El trastorno de sueño REM consiste en no desconectarse del todo mientras se sueña, es decir, hablar dormido, moverse mucho dormido, pegar dormido, y depende de las series nacionales e internacionales que se revisen. Esto puede estar presente entre 5 años antes, pero hasta 20 años antes incluso. Por lo tanto, desde hace varios años, unas décadas apenas, hemos entendido que la enfermedad de Parkinson no solamente es motora, sino que es no motora y que
curiosamente puede empezar de esa manera tan sutil en donde el paciente pueda no darse cuenta e irse acompañando de cosas no motoras antes de que empiecen los problemas del movimiento, que son los característicos que empiezan a sentir los pacientes y por los cuales acuden al médico. Otras de las cosas no motoras que pueden empezar años antes son depresión, ansiedad, estreñimiento si no venían estando estreñidos. Entonces, creemos definitivamente los que estamos especializados a nivel nacional y mundial en esta enfermedad característicamente, que es muy importante dar a conocer este tipo de evolución y los síntomas que están dentro de la evolución a todos los especialistas para que estén alertas respecto a esta clase de sintomatologías, pero también a las personas para que sepan que es mejor acudir temprano al neurólogo. El neurólogo es el médico encargado del diagnóstico y del tratamiento. El neurólogo se une junto con otras especialidades al manejo integral de la persona, otras especialidades como medicina interna, como geriatría, pero en realidad es el neurólogo quien lleva la batuta tanto del diagnóstico como del tratamiento. Una vez que ya empiezan los síntomas del movimiento, las tres cardinales síntomas característicos van a ser lentitud, rigidez y temblor. Hay un porcentaje de personas que nunca tiemblan y esas son las formas que predominantemente son rígido-lentas y a veces son más difíciles de percibirse por la persona y por eso también son el número de personas que llegan más tardíamente, puesto que parece más aparatoso el temblor y las personas que tienen un temblor suelen llegar antes, comprendiendo que no todo temblor es enfermedad de Parkinson. Sin embargo, cualquier tipo de temblor, sobre todo en reposo, que esté junto con lentitud y rigidez de movimientos, es altamente probable que se trate de un tipo de Parkinson o cualquier otro parkinsonismo, puesto que hay distintos tipos de parkinsonismos. Aquí lo importante es que mientras más temprano lo diagnostiques, también más tempranamente puedes empezar el tratamiento. Y el tratamiento temprano, tanto farmacológico como de neurorehabilitación física, va a favorecer que el paciente tenga una evolución totalmente diferente a lo que se puede pensar en el recuerdo, tener en el recuerdo de lo que la enfermedad de Parkinson era en otros momentos históricos. Además de que se puede ir planeando hacia dónde se va a dirigir la terapéutica y ir tempranamente sabiendo si un paciente es o no candidato quirúrgico para también dirigir hacia ahí la evolución del paciente, dado que la cirugía es una herramienta fundamental el día de hoy dentro de la terapéutica, que sí cambia la forma en la que evoluciona y con ello la calidad de vida. Lo más importante de hacer el diagnóstico temprano es intentar a través de la medicación temprana, de la aplicación de las herramientas que tenemos a la mano terapéuticas en general, pues el que el paciente tenga una calidad de vida mejor y entonces pueda, en el entendido de nuestro lema, comprender que la enfermedad es parte de la vida, pero no es la persona. Y eso se ve muy favorecido a partir de que tú puedes ayudar también a que la carga sintomática sea menor y entonces sea un poco diferente en el tiempo. ¿Qué tanto, Elisa, ayuda la medicación? O sea, ¿qué tan efectivas son las medicinas para el Parkinson? Ya nos has hablado de la cirugía y yo creo que podríamos abundar un poquito más en esto. ¿Quiénes son candidatos? ¿A qué edades? Etcétera. Pero la medicación, ¿qué tanto ayuda? Y también, ¿qué tiene que ver la dopamina que secreta el cerebro, que no sé si es un neurotransmisor o una hormona? ¿Qué tanto tiene que ver en la enfermedad? Justamente la alteración es decir, la disfuncionalidad de la dopamina, que es el resultado de la muerte neuronal que la produce, es la que da los síntomas neurológicos, los síntomas motores y parte de los síntomas no motores. A partir de esa muerte neuronal hay esta pérdida de la producción y también pérdidas de otras formas en cuanto a la comunicación de la dopamina. Por lo tanto, lo que necesitas sustituir
Una parte del tratamiento es justo la dopamina que se pierde, pero otra de las cosas que necesitas entablar es la recuperación de patrones motores y de coordinación que se van perdiendo conforme la rigidez y la lentitud resultado de la pérdida dopaminérgica se van manifestando en el tiempo. Mientras tú empieces más tempranamente el medicamento, las pérdidas de la coordinación y de otras mecánicas de movimiento van siendo diferentes y por lo tanto el paciente puede tender a mantenerse en el tiempo más estable que si no utilizan el fármaco. Por eso, mientras más temprano lo haces, es mejor. Lo más importante es llegar a tiempo y hoy el diagnóstico, si bien sigue siendo clínico, a partir de ver que el paciente tiene la lentitud, la rigidez, la presencia de temblor, si es del tipo de pacientes que son tremorígenos, es decir, que tiemblan. También es verdad que tenemos los métodos diagnósticos a través de imagen de la misma calidad que en el extranjero. Somos un país avanzado en cuanto a las técnicas también de imagen que nos hacen complemento diagnóstico en los pacientes y me refiero específicamente al PET cerebral con fluorodopa que nos permite definir esa pérdida de la producción dopaminérgica que va a ser la característica primordial en la imagen, así como en la clínica a través de los síntomas en el paciente. El paciente candidato a iniciar la terapia farmacológica, pues es el paciente que tiene los síntomas y que confirmas a través también de un estudio el que hay esta pérdida dopaminérgica. Con eso haces el diagnóstico y es un paciente candidato a sustituir farmacológicamente esa dopamina para mejorar los síntomas y también empezar con ello a establecer nuevos patrones de movimiento para facilitar el retraso de la velocidad a la que esto se produce. Pero también con eso sabes que el paciente es candidato quirúrgico. De todos los tipos de parkinsonismos que existen, que probablemente nos llevaría a otra plática entera poder hacer el diagnóstico diferencial y muchos pacientes agradecerían también tener la plática de todos los tipos de parkinsonismos. Específicamente la enfermedad de Parkinson, es decir, la que tiene una disminución de la producción de dopamina, es la única que puede ser operable dentro de los parkinsonismos, porque es la única que tendría una mejor evolución, una mejor respuesta, dado que la respuesta a la dopamina farmacológica que el paciente tiene va a ser el mejor grado de respuesta también que tendrá con la terapia farmacológica. Con la terapia quirúrgica. Aquí hay algo muy puntual. Dentro de la evolución de la enfermedad, una vez que se da el medicamento, conforme va avanzando la enfermedad, el medicamento tiende a tener una variación en su efectividad. Entonces tiende a ser siempre efectivo en los pacientes con Parkinson, pero tiende a durar menos tiempo. Y eso conlleva a que la misma evolución va teniendo poco a poquito afectación en la estabilidad postural, afectación también en la marcha, y esas cosas se pueden ir haciendo diferentes a lo largo del tiempo con rehabilitación, pero también se pueden ir retrasando conforme tú vas haciendo los cambios y los manejos específicos de cada paciente a partir de tus decisiones terapéuticas. La cirugía lo que logra en el tiempo es volver a darle poder, por decirlo de alguna manera, a la medicación y se conjunta con la medicación de tal manera que a veces puedes incluso bajar hasta un 80% del fármaco que el paciente toma. El mejor candidato, por lo tanto, pues es el paciente que tiene enfermedad de Parkinson, es el paciente que tiene una buena respuesta a la farmacoterapia dopaminérgica y también es aquel paciente que empieza a tener estas variaciones en la efectividad de la medicación con ciertos movimientos específicos del Parkinson nuevos, desconocidos, que surgen después de tomar el medicamento entre 2 y 3 años. Ese es el mejor candidato. Entonces, la cirugía es para dosificar, ir dosificando la medicación, para que, me imagino que ha de estar conectado a un aparatito, ¿no? Que va dispensando ese medicamento según lo vaya requiriendo el paciente.
Mira, hay distintos dispositivos. Hay dispositivos que en verdad también lo que hacen es dosificar medicación. En este caso, la cirugía de la enfermedad de Parkinson es la colocación de 2 electrodos en las profundidades del cerebro cuyas puntas tienen la capacidad de liberar energía. Estos 2 electrodos están comunicados y unidos a un marcapasos idéntico al marcapasos cardíaco, que es un generador de impulsos que se coloca debajo de la piel. Y este generador de impulsos, el neurólogo, que es el médico capacitado en el diagnóstico y tratamiento, será también el capacitado en decidir la liberación de los impulsos eléctricos necesarios en las localizaciones necesarias para que junto con la medicación se puedan equilibrar los síntomas de la enfermedad. Por lo tanto, es todo mucho más eléctrico que bioquímico. También existen otros dispositivos. Hay dispositivos para los pacientes que no pueden ser candidatos quirúrgicos por distintas cuestiones. Pueden ser por cuestiones médicas, metabólicas o por cuestiones de estar en edad fuera de la cirugía de la colocación del estimulador, como puede ser esto mayor de 72 años. Y estos son dispositivos, uno de ellos no lo hay en México, que es el dispositivo de la duodopa, pero hay otro dispositivo en México, que es un dispositivo en donde un agonista dopaminérgico, un medicamento muy semejante a la levodopa, se va administrando en cartuchos y se coloca subcutáneo y entonces se pueden ir recargando los cartuchos y también el médico neurólogo es el encargado de ir tomando las decisiones de las dosis. Sin embargo, todos esos dispositivos son para los pacientes que no sean candidatos quirúrgicos. La elección del dispositivo que el paciente requiere siempre va a ser del neurólogo y siempre va a depender, uno, de que sea el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, 2, de que siempre haya tenido una buena respuesta a la dopamina y 3, de la edad y las necesidades del momento histórico del paciente y hacia dónde quieres llevar la enfermedad de ese paciente. Así es. Ahora, vamos a hablar del estilo de vida que tenemos actualmente. No sé si la incidencia hoy por hoy sea mayor y qué de lo que estamos haciendo está afectando, digamos, para que esta incidencia sea mayor o menor. Ya nos dirás, doctora. Claro. Mira, estamos hablando de que alrededor del mundo más o menos hay unos 6 millones de personas con enfermedad de Parkinson. Sabemos que tiene una relación directa con la edad, por lo tanto es mucho más frecuente en adultos mayores. Y eso hace que las estipulaciones, las estadísticas, hablen de que estos números se van a duplicar para el 2040. Y eso es mucho, porque además la pirámide poblacional se ha invertido. Entonces estás hablando de que un gran número de personas van a tener enfermedades neurodegenerativas y de las cuales, en el caso particular de la enfermedad de Parkinson, podrías hacer una diferencia en la evolución si haces un diagnóstico temprano. En las estadísticas mexicanas, bueno, en realidad la incidencia anual ha ascendido del alrededor de 8%, 8.2%, que estaban en el 2014, a el último registro del 2018 estaba en el 10%, 10.8%, lo cual es mucho, las cifras van subiendo. Hay estadísticas muy bien descritas para México en donde los lugares del norte suelen ser los lugares que tienen una mayor incidencia de la enfermedad. Estamos hablando de Durango, Colima, Sinaloa, y que los del sur son los de menor incidencia. Todavía estamos estudiando el por qué. Lo que nos queda claro es que hemos encontrado a nivel mundial y en las investigaciones, sobre todo en básicas, en ciencias básicas, se ha entendido que una cosa es la genética y sabemos que de la enfermedad de Parkinson, pues un 5%, menos del 10% en realidad, pero como un 5% son genéticas y el resto hasta hace muy poco se consideraban como enfermedades de Parkinson esporádicas, no relacionadas con la genética. Pero últimamente hemos visto que hay muchísimos genes. Cuando tú haces en los pacientes que en las unidades de movimientos anormales cada vez hacemos más secuenciaciones genómicas para el diagnóstico y el pronóstico, nos hemos dado cuenta que hay muchísimos genes que aparentaban no estar relacionados y que resulta que
que ellos están presentes, pero que basta la epigenética, un detonante para que esto pueda suceder. Y esto puede tener una relación muy directa con lo que hemos visto en los últimos años en relación a nuestra alimentación, en relación al ambiente, en relación a todo lo que está fuera de la genética como tal, para que estos genes que no eran tan conocidos y ubicados como parte de la enfermedad de Parkinson, ahora se estén detonando y empiecen a dar sintomatologías y a nivel mundial estén reportados ya como genes que dan síntomas. Entonces, desde hace tiempo se ha definido que probablemente la forma de llegada de este acúmulo proteínico a cerebro podía venir desde intestino y por lo tanto viajar al sistema nervioso central y de esa manera empezar la enfermedad con estos síntomas no motores. Hay mucha claridad en que en los estudios histopatológicos hay estas proteínas a niveles extra cerebrales, a otros niveles. Y esta es la evidencia que podemos estar teniendo de que muy probablemente sí influye todo lo exterior para que todas estas enfermedades neurodegenerativas puedan, si no generarse, porque no todas sean genéticas, sí detonarse. O sea, la epigenética está siendo algo fundamental en todas las disciplinas médicas y no se queda atrás la neurología y menos en lo que corresponde a las neurodegenerativas. Por lo tanto, así como tenemos muy claro desde hace muchos años que hay factores protectores como lo pueden ser el café, como lo puede ser definitivamente las dietas mediterráneas, muchísimo más ricas en vegetales, proteínas que en carbohidratos. También podemos saber que el alejarte de todos los consumos artificiales, así como todos los pesticidas y las cosas no poco naturales, pues pueden ser factores preventivos. Uh-huh. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Porque si es espontánea o si es hereditaria, a lo mejor a todo esto que nos estás diciendo, como la ingesta de antioxidantes, de café, de la dieta mediterránea, etcétera, etcétera, pueden ayudar. ¿Qué otros, ya para terminar, qué otros 3 consejos, doctora Elisa Otero, nos podrías dar para llevar a cabo una vida más sana hoy en día? Estamos a lo mejor estresados, que estamos en contacto, como decías, pues con más sustancias que no conocemos bien a bien, etcétera. ¿Qué cosas saludables podemos ir haciendo para, si no prevenir, por lo menos, pues para alejarlos de un poco de nuestra vida? Cierto. Firmemente considero que el estrés diario genera cambios en los factores inmunológicos y eso puede generar otros cambios a niveles celulares que están muy bien reconocidos en ciencias básicas y que aunque no hemos podido relacionar directamente con la gran mayoría de las patologías, con otras sí y con algunas neurodegenerativas sí. Por lo tanto, creo que el aprender a estar con nosotros mismos, el regresar a nuestros centros, el participar más de la comunicación con la naturaleza y eso incluye nuestras alimentaciones, eso incluye nuestros tiempos de descanso, eso incluye nuestros cambios de patrones y estilos de vida, a alimentarte con una dieta más mediterránea, hacer ejercicio, pueden favorecer definitivamente el que si hay factores genéticos, al menos la epigenética no sea un factor detonante de algo más. Y si los pacientes ya tienen factores genéticos y ya tienen algunas de las enfermedades, hacer estos cambios de estilo de vida va a hacer definitivamente que la enfermedad cambie, que cambie de forma y entonces tener una mejor calidad de vida también en ellos. Y para quienes no saben cómo está eso de la dieta mediterránea, ¿qué dirías? Definitivamente favorecer más las proteínas, integrar todos los vegetales verdes, los grupos de frutas a la dieta diaria y eliminar la gran cantidad de carbohidratos. Eso es lo básico. Seleccionar dentro de lo que tenemos incluso en nuestras dietas naturales. Preferir siempre, siempre lo natural a lo artificial dentro del grupo de lo que los pacientes tengan en su estructura cultural. Acercarse más a lo más natural y eliminar los carbohidratos podría ser lo más semejante.
Elisa, ¿dónde podemos contactarte? Sabemos que tienes esta clínica UTMON, en la que pones a tus pacientes a moverse y a hacer algunas cosas que pueden definitivamente favorecer muchísimo esto que es una de las características más dramáticas del Parkinson, que es la falta de movilidad. Ya decíamos al principio, ¿no? Que el movimiento afecta muchísimo cuando tienes esta enfermedad. No te preocupes, mira, ciertamente somos un grupo de neurólogos a nivel nacional, los que desde hace mucho tiempo nos dedicamos al estudio y el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas, específicamente del Parkinson y los parkinsonismos. Y en el Hospital Español, nosotros estamos como parte de UTMON, de la parte privada, y de la otra parte en el Hospital Español en socios también estamos trabajando desde hace ya 14 años. Nos pueden ubicar en el Hospital Español, nos pueden ubicar como UTMON entrando a nuestras páginas en Facebook, en YouTube, y por supuesto ahí vienen todos los datos para contactarnos. Bien, muchísimas gracias. Gracias, doctora Elisa Otero, por darnos toda esta información de una de las enfermedades, como dices, de rápido crecimiento, por desgracia, de una alta incidencia que no está respetando edades, pero que, sin embargo, bueno, con esto que nos platicas de las cirugías, de la medicación, de la rehabilitación, se puede hacer mucho y no quedarse con los brazos cruzados ante una enfermedad que hoy por hoy no tiene cura. Así es. Gracias, Elisa. A ti, muchas gracias además por este espacio, porque ustedes tienen un genuino interés social y la importancia de dar a conocer estas enfermedades para que los pacientes lleguen de manera temprana es sumamente importante. Gracias a ti por el espacio. Gracias, gracias, Elisa, y gracias a nuestras amigas de Retos Femeninos. Que pasen una muy buena noche y recuerden que los martes a las 7 de la noche aquí estamos con temas de autonomía, con temas de salud que nos hacen también tener una mejor autonomía o una autonomía más plena. Soy Julieta Lujambio. Hasta la próxima.